súper? ¿Todo bonito? Ok, hoy estamos cerrando el tema del Espíritu Santo hoy, en este domingo. Y quería hacerles ok, Delia va a pasar ahí, se puede ir depositando lo que usted desee para poder bendecir a esa familia. ¿Cuántos de ustedes han visitado templos súper bonitos? O iglesias, que usted, wow, qué iglesia tan bonita. ¿Cuántos han visto así iglesias? Digamos, Boyacá es muy conocida por sus iglesias, ¿no? Cuando uno va a cualquier pueblito, es como súper bonito. Así que a veces uno entra a esos lugares y uno queda como que súper asombrado por la arquitectura, por todo lo que está sucediendo alrededor de ese lugar. Y es súper bonito. Voy a hacerles un quiz hoy, a ver si ustedes identifican cuál es este lugar. Este que están viendo en este momento en la pantalla, ¿quién sabe cómo se llama? Levante su mano si usted sabe cómo se llama. ¿No? Notre Dame. ¿Sí? ¿Dónde queda? En París, ¿cierto? ¿Quién respondió bien para darle un tiquete para que vaya a conocer a la persona? Por ahí en el año 2019 hubo un incendio en esa construcción, no sé si recuerdan, que hicieron una donación de todo, bueno, de hecho todos los países donaron. Bueno, vamos con el segundo. Esta. La Sagrada Familia. ¿Quién ha estado allá en persona? ¿Dos personas? Bueno, chévere. ¿Cuánto les gustaría ir y conocerla? Chévere, ¿no? Lo único que no me gusta es que casi siempre está en construcción. De verdad. Los que fueron cuando fueron, ¿estaba así o estaba en construcción? Toda la vida lleva en construcción. Bueno, vamos con la tercera. Ahí los que están conectados por Facebook también pueden escribir si saben. Esta. Esto no parece una iglesia, ¿cierto? Parece como algo de, no sé, como de Willy Wonka o algo así, se me parece una cosa toda como muy colorida. Catedral San Basilio, en Moscú, Rusia. Me gustaría ir a conocerla. Listo, vamos con la siguiente. Imposible que esa no. ¿Quién ha ido a ese lugar? ¿Quién no ha ido a ese lugar? Bueno, deberían ir porque es súper bonito. Es muy chévere, de verdad que sí. De una vez se puede comprar una esmeralda allá abajo que son baraticas. Listo, vamos con otro. ¿Quién ha ido allá? Levante la mano si usted ha ido alguna vez. Mira, a veces ir allá tampoco sale tan costoso. De verdad, si uno se lo propone, podría ir con un presupuesto súper bonito, súper bonito. Listo, ahora me quedan solo dos. Esta. ¿Alguien sabe? Si alguien sabe cuál es esta, le damos un aplauso. Esta iglesia me parece re linda. De hecho, yo quería ir a eso que en Egipto. No quiero chicanear, ¿no? Pero cuando fui a Egipto, uno de mis sueños era ir a esta iglesia. Se llama Iglesia de la Cueva. No sé si han visto ustedes videos en Facebook de la Iglesia de la Cueva. Búsquelo, si quiere anótelo y lo busca. Son los cristianos coptos en Egipto. Es una iglesia que, digamos, como que lo principal es que esa zona era una zona donde era un basurero. Y allí había una cueva y allí surgió una iglesia. Es espectacular esa iglesia. Me gustaría ir. Y esta última, vamos con la última. La Meca. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Dónde queda esta iglesia? En Jerusalén, sí. Se llama la Cúpula de la Roca. Es como un símbolo muy representativo de Jerusalén, ¿cierto? Cuando muestran Jerusalén, muestran esa iglesia. A mí no me gusta chicanear, pero ese que está acá, soy yo.
de verdad, tuve el privilegio de ir allá. No es que quiera chicanear, ¿no? Pero quiero contar un poquito de la historia de ese lugar. Desde el inicio de los tiempos, cuando empezó todo lo del pueblo de Israel, Dios decidió establecer un lugar especial para poder encontrarse con las personas, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese lugar inicial en los tiempos de Moisés? El tabernáculo, ¿cierto? Ese fue como el lugar inicial. El tabernáculo era un lugar, era una carpa, por decirlo así. Era un lugar que se movía porque ellos estaban moviendo en diferentes direcciones y ese lugar tenía que, mejor dicho, quitarle todo y llevarlo a otro lugar. Pero después del tabernáculo vino el templo ¿de qué? El templo de Salomón. Sí, el templo de Salomón. El templo de Salomón realmente fue construido aquí en este lugar donde está este modelo parado. Aquí se construyó el templo de Salomón. De hecho, bueno, el tabernáculo tenía como 3 espacios importantes. ¿Cuáles eran? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Y en el templo también habían esos espacios. De hecho, en el lugar santísimo y en esta mezquita solo hay una roca en el centro, una piedra que se llama la piedra fundacional. Y esa piedra era el lugar donde estaba el lugar santísimo del templo. Tremendo, ¿cierto? De hecho, en esa piedra se dice, o las creencias judías, se dice que ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en esa misma piedra. Entonces quiero contarles, hoy vamos a leer una porción de la palabra alrededor de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Segunda de Crónicas 6 dice: ahora, oh Señor, Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Ahí estaba hablando Salomón frente a todo el pueblo. O sea, Salomón había terminado de construir el templo y entonces estaba dedicando ese templo a Dios. Y entonces Salomón dice: ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos ese templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica. Oh Señor, mi Dios, oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Que día y noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho que allí pondrías tu nombre. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Y Salomón ahí en adelante comienza a hacer un montón de declaraciones y a decir todo lo que va a suceder alrededor de ese lugar, de ese templo. Y entonces en segunda de Crónicas 7 Dios responde, y Dios le responde de esta manera: cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Tremendo lo que sucedió en ese momento, ¿no? Eso que estamos leyendo aquí. La presencia de Dios convertía ese lugar en un lugar único. Había algo que caracterizaba el tabernáculo, algo que caracterizaba el templo, algo en común, y era la presencia de Dios, ¿cierto? La presencia de Dios estaba en ese lugar. Eso era lo que caracterizaba estos dos elementos o estos dos lugares. Durante el tiempo de Moisés era el tabernáculo. Cuando estaban en el tabernáculo, imagínense que ellos primero tenían que colocar el tabernáculo para luego distribuirse todas las tribus alrededor del tabernáculo. O sea, ellos establecían primero el tabernáculo para poder hacer lo demás.
Y allí estaba la presencia de Dios en el tabernáculo. En ese tabernáculo Dios hablaba con Moisés, le daba indicaciones. En ese mismo tabernáculo es donde un sacerdote entraba una vez al año. Solo podía ingresar allí hasta el lugar santísimo una vez al año, ¿cierto? A ofrecer sacrificios en ese mismo tabernáculo. Por eso ese templo era súper importante. Pero en un momento Dios cambió la manera como interactuaba con las personas. Hechos 2 dice la llegada del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Estaban todos en un lugar, en un cenáculo que era un lugar que se usaba para la cena, como lo dice su nombre, y de repente allí descendió el Espíritu Santo y llenó cada una de esas personas. En ese momento, como era una fiesta importante en Jerusalén, habían personas de otros lugares que hablaban otros idiomas, y empezaron ellos a hablar los idiomas de las otras personas que se encontraban en ese lugar. Pero mire lo tremendo que sucedió aquí. Y esto es súper importante, porque esto sucedió después de la muerte de Jesús. Dice Hechos 1:8 también: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ahí nunca dijo, ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre el cenáculo, y entonces ese lugar se convertirá en un lugar donde la gente va a ir y va a quedar asombrada. Cuando entren a ese lugar van a suceder cosas. No. Dios decidió ahora habitar ¿en dónde? Dios cambió el templo para habitar ahora en hombres. ¿Sabe qué me parece súper importante? Es el día de Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo bajó y llenó a todas esas personas. Eso sucedió ¿cuándo? 50 días después de ¿qué? De la muerte de Jesús, ¿cierto? O sea que más o menos ¿en qué año era eso? Más o menos año si Jesús tenía 35 años, ¿cierto? Más o menos en esos primeros años, digamos, desde el 30 hasta el 70, digamos, o algo así. Ahora pongan atención a este dato. Ese templo, el templo de Salomón, que fue destruido luego por un imperio en Babilonia, fue reconstruido por allá otra vez en el tiempo de Zorobabel. Herodes por allá, preciso cuando iban a nacer Jesús, Herodes por allá lo amplió también, pero hasta el año 70 el templo fue destruido nuevamente. Ponle cuidado a esto porque eso es muy importante. ¿Por qué esto no sucedió en el templo? ¿Por qué sucedió en una casa común y corriente? Esta llenura del Espíritu Santo en las personas. De hecho, cuando murió Jesús, el velo se rasgó en dos, ¿cierto? Como simbolismo de que ya el sistema había cambiado totalmente. Ya no existía un lugar santísimo en ese momento. Cuando Jesús murió, el lugar santísimo ya quedó atrás, quedó en la historia. Y me parece tremendo cómo Dios decide venir en un lugar que no era el templo, era una casa cualquiera. De hecho, ese Pentecostés sucedió en el lugar donde se hizo la última cena. En ese mismo lugar se dio eso. Entonces, tremendo como Dios llenó ese lugar, bueno, llenó a las personas que estaban en ese lugar. Porque ya no se trataba del lugar, sino que ahora se trata de las personas. Ya no se trata de un lugar especial, sino que se trata de cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo
Diga, repita esto: yo soy el templo. Dejó Dios de relacionar su presencia con lugares. El Espíritu Santo dejó de descender en lugares y lo comenzó a hacer en personas. Ahora lo sagrado no eran los lugares, sino que ahora lo sagrado, ¿qué era? Las personas. Tremendo esto, ¿cierto? De hecho, esa fue la idea de Dios desde el inicio. Génesis 2:7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. La idea de Dios desde el inicio fue que su espíritu habitara en el hombre y no que se limitara a un lugar. Por la embarrada del hombre, entonces Dios tuvo que hacerlo de otra manera. Pero solo hasta el sacrificio de Jesús volvimos antes, como estábamos antes de que Adán y Eva pecaran. O sea, que Dios podía habitar dentro de nosotros. Solo por Jesús sucede eso, es posible eso. Entonces, 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Ese es el versículo más importante que quiero que mucho lo entendamos hoy y quede súper claro. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Vamos a leerlo de nuevo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Normalmente uno dice: voy a ir al templo, o ese es el templo, o muchas iglesias se enorgullecen de templos o de lugares físicos, pero en realidad cuando leemos la Biblia nunca habla de esto. Esto no es un templo. Esto no es el templo, eso es un local. El dueño se llama Agustín, es la casa de él, pero ese es un lugar donde vienen templos a reunirse, porque ahora el templo es usted, el templo soy yo. Esto no es un templo, esto es un auditorio. De hecho, creo que, mire esa estrategia de Dios. Dios dijo: ok, ya no voy a usar un lugar solo donde esté mi presencia, sino que ahora voy a tener templos en todo lugar. Hay templos regados en todo el mundo, porque son las personas. Hay templos que están en el Transmilenio, hay templos que están en las universidades, hay templos que están haciendo mercado, hay templos que están en todo lugar. En todo lugar están esos templos. Ya no existe ese templo, ese lugar físico donde Dios se manifiesta, porque Dios se manifiesta en nosotros, en nuestra vida. Y de hecho creo que al diablo le gusta que nosotros vivamos 2000 años antes y creamos de esa manera, que es solo un lugar, que es solo un espacio. Ya no existe eso, ya no existe el lugar santísimo, ya no existen los altares. De hecho, esto no es un altar, esto es una tarima. Y nosotros seguimos pensando a veces diciendo: no, es que el altar en el año 70 después de Cristo lo rompieron y no existió más. De hecho, muchas veces la gente que se para en este lugar o que tiene que ver con este lugar, a veces nosotros creemos: no, esa gente tiene que ser a otro nivel, más santo, con mucho cuidado porque son del altar. Eso no existe, eso no es real, porque simplemente todos somos templos y ya, y punto. Y muchas veces lo que se siembra en uno es religiosidad, básicamente religiosidad, y entonces uno crece de pronto teniendo miedo: uy, no la puedo embarrar. Vamos a hablar de un músico cualquiera, un baterista, mechudo. Y entonces él dice: no lo voy a embarrar porque es que yo estoy en el altar. Y entonces a veces le tenemos más miedo a un lugar físico que respeto a Dios y a la presencia de Dios y a lo que Él ha hecho en nosotros y lo que somos nosotros, que somos su templo. Por eso yo creo que no hay diferencia entre las personas que se paran acá o se paran allá o se paran afuera, porque simplemente todos somos templos y todos tenemos que procurar la santidad. O sea, no es que yo porque estar acá soy más santo y tengo que portarme mejor que ustedes. Todos estamos en el mismo nivel porque somos el templo del Espíritu Santo. Pero pues son tradiciones que a veces se siguen llevando.
A veces la gente sale corriendo y dice, ay, voy a tocar el altar porque es que allá está la presencia de Dios. Sería bueno regalarles una Biblia para que la leyeran y entendieran que simplemente todos somos templos y que Dios está en nosotros. Dios no está en un altar, no está por tocar un altar. Dios no está porque el que está predicando se saca un pañuelo y lo bota y ahí estaba Dios se metió en el pañuelo y estaba ya Dios metido en ese pañuelo o en ese saco. Dios está en nosotros. Ya. Así. Dios está en nosotros. Usted no necesita correr a ningún lugar. No necesita tocar nada. No necesita comprar la agüita de yo no sé qué vainas, el aceite de yo no sé qué. Nada de eso. Cuando nosotros estamos acá en medio del tiempo de oración o administración que le decimos y decimos pasen aquí adelante, eso es algo simbólico. Es un acto simbólico. No es que si usted pasa acá adelante va a sentir más a Dios o va a sentir cosas o algo así, no. Porque Dios está en todo lugar. Si usted está allá atrás y está orando y tiene un corazón dispuesto, Dios está ahí. Pero obviamente no, o sea, si usted quiere en algún momento pasar adelante, aquí, allá en la cabina de sonido, en donde usted se quiera meter, se puede meter en cualquier lado, porque da lo mismo. Es más un acto simbólico, llamémoslo así, cuando lo decimos de esa manera. Pero quiero que entendamos que el templo somos nosotros y que Dios está en nosotros y ya, punto. Esto no es un altar. Esto es una basecama que pusimos acá. Y ya. Es una plataforma. Y yo tengo la responsabilidad de vivir una vida de santidad aquí, en el baño, afuera, en cualquier lado donde yo esté parado. Porque eso es religiosidad. Si me paro acá y ay no, sí, no, es que como tengo que el domingo me pusieron a hacer la ofrenda, no, esa semana sí no voy a ver pornografía, me voy a portar súper juicioso, porque el domingo eso es lo que hace la religiosidad. Cuando deberíamos entender que somos el templo de Dios y que Dios está en nosotros todos los días, no los domingos cuando entramos acá a culto. Primera de Corintios 6:19 sigue diciendo Pablo, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Eso es fuerte, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Un alto precio, el mayor precio. No hay ninguna propiedad en el mundo que valga tanto como usted y como yo. La propiedad más costosa que ha existido es usted y soy yo, porque valió la sangre de Jesús, valió el sacrificio de Jesús. Ahora yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo está ese templo? ¿A quién permites tú entrar a ese templo? Si tú estás en tu casa, ¿tú permitirías entrar a una persona que está así como, bueno, básicamente alguien que va a entrar a dañar tu casa? ¿Tú lo permitirías? ¿Alguien que va a entrar a robarte todo, a golpear a tus hijos? ¿Tú permitirías eso? ¿No es cierto? Pero a veces nosotros permitimos que sucedan tantas cosas en nuestro templo. A veces nos alarmamos, ¡ah! No puede ser, el hermanito se subió con un pantalón roto al altar. Y usted sale y usted permite que su vecina le diga los chismes y a usted le gusta el chisme y le deja meter a su templo de todo. Qué irónico, ¿no? Creo que debemos estar más pendientes de nuestro templo que de otros templos. Dígale al que tiene a su lado, deje mirar otros templos y mire el suyo. No sea mirón. No nos pertenecemos. ¿Quiénes han tenido aquí la fortuna de comprar o la bendición de comprar algo propio? Digamos un apartamento, una casa, lo que sea. ¿Quiénes se lo han podido hacer? Bueno, qué chévere, los felicitamos. Esperamos que después todos podamos hacer. Pero eso le da a usted el derecho sobre ese lugar, ¿cierto? Cuando usted compra algo, usted dice, esto es mío, ¿cierto? Y usted hace lo que usted se le da la gana en ese lugar, porque es suyo. Ahora, nosotros no somos nuestros, sino que le pertenecemos a Dios. Nuestro dueño es Dios, porque Él nos compró. Tremendo, ¿cierto?
tenemos que cuidar nuestro templo. Eso es algo que Dios nos ha mandado. Entonces, cuando yo entiendo y yo comprendo que yo soy el templo de Dios y que Dios está dentro de mí, o sea, cada uno de nosotros aquí es el templo de Dios. El pastor no es más templo, no es más grande templo, no, o sea, cada uno de nosotros es el templo de Dios. Y cuando nosotros entendemos que somos el templo de Dios, entonces nuestra vida tiene que cambiar, así de sencillo. Entonces empezamos a tomar decisiones porque entendemos que debemos cuidar ese templo, esa presencia de Dios. Y no solo, mire que esto que Dios nos dice de cuidar ese templo abarca muchas, podríamos hablar mucho acerca de ese tema, o sea, muchas cosas. Porque Dios nos está diciendo, si tú eres el templo, si yo te compré, tú eres mi propiedad, tú eres mío, entonces, ¿por qué? Ojo con lo que estás permitiendo entrar a tu templo. Entrar y salir, ojo. Ojo con las personas que permites entrar. Como les decía ahorita, ninguno de nosotros permitiría entrar a alguien a nuestra casa que le fuera a hacer daño a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿cierto? De una vez no, llamamos a la policía, hacemos de todo lo que sea para que no entre. Y a veces somos tan fáciles para abrir nuestro corazón a una persona y entregarlo todo sin entender o sin tener esa concepción de que somos el templo de Dios y que somos valiosos. Cada uno de nosotros somos muy valiosos. De pronto, por mucho tiempo hemos dicho, ay, no me gusta como soy, es que esto que tengo aquí, esto que tengo allá, esto que tengo de más por acá, esto que tengo de menos por acá. Pero mire que Dios compró ese templo y Dios lo ama. Mire el precio de su cuerpo. Es la sangre de Jesús también, porque Él no solo murió por nuestra alma, sino también por nuestro cuerpo, por todo nuestro ser. Y entonces cuando decimos cómo está ese templo, es también en la parte física, ¿cierto? Porque no podríamos enfocarnos solo en nuestra parte espiritual y descuidar nuestra parte física. ¿Sí vieron que pusimos aquí en el auditorio esas cositas? ¿Cómo les pareció? ¿Están bonitas? Bueno, menos mal. ¿Por qué? Porque nos gusta cuidar ese lugar. Este no es el templo, este es el auditorio, pero nos gusta tenerlo bonito. Nos gusta tenerlo chévere y cada vez lo vamos a tener más bonito. Pero así mismo debería ser en nuestra vida. Deberíamos preocuparnos por nuestra salud. ¿Cierto? De hecho, ustedes saben que, por ejemplo, yo soy re malo para el ejercicio, pero yo dije, no, o sea, tengo que ponerme juicioso y me metí al gimnasio. Imagínense. He ido 2 días en todo el año, pero ya es un avance. Pero en serio debemos tener la conciencia de que nuestro cuerpo es templo, nuestro cuerpo físico también es templo. Usted sabe que una vez al año, ¿usted qué hace con su casa? Usted la pinta, ¿no? Usted dice como que en esta vaina toca la tornería de pintura, tan le hace, ¿cierto? Si usted cuida su carro y le gusta meterle cosas a su carro, lo engalla, bueno, lo que sea, ¿cómo no va a cuidar su templo? ¿Cómo no va a invertir en usted? O sea, cuidar el templo también tiene que ver con la parte física, ¿cierto? Con vernos bonitos, con cuidar nuestro cuerpo, con cuidar nuestra salud, también tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con nuestra parte emocional, con los pensamientos que estamos teniendo, cómo estamos tomando esas emociones, ¿cierto? También tiene que ver, obviamente, con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces, ya para finalizar esa parte, hay una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y es cuidar ese templo. Ese templo tiene una función. ¿Qué sucedía con esos templos? Bueno, los que les mostré, era un lugar donde Dios se revelaba, ¿cierto? Donde la gente sabía, uy, ahí Dios se muestra en ese lugar. Pues eso también sucede en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe ser un templo donde Dios sea real. Una puerta al cielo debe ser cada una de nuestras vidas. Entonces yo quiero invitarlo a que usted se ponga en pie en esta mañana, por favor, y que usted pueda reflexionar, o que podamos reflexionar sobre cómo estoy tratando mi cuerpo, cómo estoy tratando mi templo, a qué lo estoy exponiendo, qué está sucediendo
en ese templo que Dios ha puesto, que he permitido. Y yo creo que lo primero que debemos decirle a Dios en esta mañana es: Señor, perdónanos por nuestra religiosidad, porque muchas veces yo te he buscado de pronto por lo que yo hago, porque me toca hacer esto, porque me toca hacer aquello, pero a veces he olvidado que simplemente te necesito porque tú habitas dentro de mí, y que necesito procurar la santidad, que necesito trabajar en eso en mi vida. Necesito morir a mi viejo hombre, porque es que ya no me pertenezco a mí. Este cuerpo no es mío, este cuerpo es tu propiedad. Tú lo compraste allí en la cruz. Precio de sangre es el precio de ese cuerpo. Y tú lo has comprado, Jesús. Y yo quiero en ese tiempo tener esa conciencia de que yo soy tu templo, de que tú habitas en mí, que tú estás dentro de mí. Qué manera tan increíble de amarnos, que tú decidiste ahora morar en cada uno de nosotros, tan imperfectos, tan humanos, tan naturales, tan llenos de cosas, pero aún así tú dijiste: yo quiero estar en ese lugar, yo quiero entrar a ese lugar, y tú estás dentro de nosotros. No tenemos que buscar a otra persona, no tenemos que ir a ningún lugar, porque tú estás en nosotros, tú habitas dentro de nosotros. Y yo quiero valorar eso, es de gran valor. Tu Espíritu Santo habita en mí. Tú estás en mí, tú estás dentro de mí. Y yo quiero valorar eso en esta mañana. Yo quiero que la próxima vez que me enfrente a esas luchas que tengo con mi carne, yo pueda decir: yo soy el templo del Espíritu Santo. Dios está dentro de mí. Yo no soy cualquiera, yo soy el templo del Espíritu Santo. Y Él habita dentro de mí. Y que la próxima vez que nos enfrentemos a la tentación, que nos enfrentemos a eso, a esas ataduras, a esas cosas, nosotros podamos decir: no, un momento, alguien me compró a mí. Mi vida tiene un dueño, y ese es Jesús. Y soy suyo. Suyo soy por siempre y para siempre. Hay templos que tal vez han caminado en otras direcciones, pero ¿saben? Esos templos tienen un dueño, y ese dueño ya no los vende. Tal vez ese templo es tu hijo, es tu familiar, y sabes, ese templo ya tiene un dueño, y es Jesús. Él lo compró, Él compró a esa persona. Así que en esta mañana nosotros, Dios, queremos simplemente disfrutar de tu presencia, de que tú estás dentro de nosotros, Dios. Todos los días hay un templo que está dispuesto también para otras personas, porque el templo está hecho para otras personas. Entonces todos los días allí, en el trabajo a donde voy, en el transporte en donde estoy, en mi área de influencia, la gente debe saber que hay un templo allí, que hay un lugar donde Dios se muestra, hay un lugar donde Dios se revela, y es mi vida. Así que te damos gracias en esta mañana, Dios. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos trae vida. Tu Espíritu Santo es el que nos renueva. Tu Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer la tentación. Tu Espíritu Santo es el que rompe las ataduras que hay en nosotros. Es tu Espíritu Santo, eres tú, no somos nosotros. Es tu Espíritu Santo, Dios. Te damos muchas gracias en esta mañana, y te queremos adorar, te queremos exaltar en esta mañana, Dios. Queremos cerrar ese tiempo adorándote a ti, Dios.
exaltamos. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. No. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Una vez más vamos a decirlo. Y quiero que tú estés cerca de mí. Oh, tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí. Oh, tú sabes que no podré vivir sin ti. Sin ti, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, quiero a ti, mi Señor, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, Jesús, te quiero a ti, mi Señor. Te adoramos en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos en esta mañana. Gracias. Gracias porque estás dentro de nosotros. Gracias por tu presencia que está en nosotros, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar totalmente dispuestos a defender tu presencia en nuestra vida. Así nos cueste, nos va a costar. Es difícil pararnos en la raya y decir yo quiero defender este templo. ¿Sabías que alrededor de ese lugar santísimo siempre había un muro? Siempre estaba sellado para defender ese lugar. Pues ese lugar santísimo ahora es nuestra vida. Ese lugar santísimo ahora es nuestro corazón. Ese es el lugar santísimo ahora. Y ese muro tiene que ser levantado. ¿Cómo levantamos ese muro alrededor de ese lugar santísimo? Acercándonos al Padre en intimidad, hablando con Él, leyendo su palabra, buscándolo. Esa es la manera como podemos levantar ese muro. Porque, o si no está ese muro, va a suceder lo que le sucedió allí a ese lugar santísimo, donde entraron a ese lugar, profanaron ese lugar, robaron lo que había allí en ese lugar, el arca de la alianza, donde estaban las tablas, donde estaba el maná, donde estaba la vara de Aarón, y se perdió de ese lugar porque no había esa protección adecuada. Entonces
esa es la protección que necesita tu templo y mi templo. Es la palabra de Dios, es una vida continua, diaria de búsqueda de Dios, de comunicación con Dios, de adoración. Es que tú entre la semana puedas adorarle a Él. Si te gusta la música, puedes poner canciones, adorarle, exaltarle, leer su palabra, no por obligación, no por nada de eso, no por religiosidad, sino simplemente porque Él está dentro de ti. Y no hay tesoro más grande que tengamos que cuidar que su presencia en nosotros. Entonces, posiblemente tú necesitas morir a muchas cosas. Posiblemente tú necesitas eliminar ese contacto que tú tienes en tu celular. Posiblemente necesitas, para cuidar ese templo, necesitas romper con esas conversaciones que estás teniendo. De pronto tú necesitas revisar tu día a día y tomar decisiones duras, porque morir a la carne es difícil. No es fácil morir a la carne, es difícil renunciar, es difícil pararse en la raya y decir no. Pero es más fácil cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos da esa fortaleza, nos da esa fuerza para tomar esas decisiones y ese dominio propio. Así es más sencillo hacerlo. Así que te damos gracias, Dios, por esa bendición que tenemos de ser tu templo y de que tú habites en nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Papá Dios en esta mañana. Quiero pedirle a Lucy, por favor, que